nombre es Ricardo Brajinski, yo trabajo en Clarín como periodista hace 21 años más o menos, en Clarín hace 18, estuve cubriendo noticias de ciencia, luego de tecnología, hice durante 10 años el suplemento de tecnología y desde el año 2011 empezamos con un suplemento de educación orientado básicamente desde la mirada de los docentes, con una idea distinta de periodismo que duró durante 2 años, donde enfocamos sobre todo qué pasaba en la escuela. También en los últimos años hice un MBA, una maestría sobre negocios, y como finalización de esa maestría enfoqué especialmente qué pasa con el mundo de la lectura digital, y un poquito el conjunto de todas estas reflexiones, de mi experiencia como periodista y de las reflexiones en torno a la lectura digital es lo que me gustaría hablar. El contexto de la lectura, la evolución de la lectura, brevemente, como para introducir acá a los especialistas. Después, datos de la industria tecnológica en la Argentina que un poco muestran de dónde venimos, dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos en estos cambios paradigmáticos, ¿no? Y precisamente un breve raconto de lo que va a ser el cambio de paradigma. Primero, bueno, ¿cuál es la prehistoria? Esto es una metáfora, ¿no? La prehistoria de la lectura, ¿no? Veníamos leyendo libros, casi todos los seguimos leyendo, ¿no? Libros de papel. Le agregamos en el último siglo y medio más o menos, todo lo que es la prensa, revistas, diarios, y la computadora. La computadora, fíjense que yo la pongo dentro de lo que es la prehistoria de la lectura, ¿eh? La computadora, cuando aparece la PC, los primeros archivos digitales, PDF, todavía estábamos en la prehistoria de la lectura. Pero se produce un cambio notable en el año por allá 2007, lo que se conoce como la era post-PC. Este es un nombre que le puso Steve Jobs, el líder de Apple, a este cambio que vino a partir del 2007. Lo primero son los celulares inteligentes, ya de avanzada. Son esos celulares que ya tienen un sistema operativo de avanzada, de cual uno puede descargar aplicaciones. En el año 2007 se lanza la primera versión del iPhone, que empieza a cambiar un poquito todo lo que es esta forma de acceder al contenido digital. En el año 2010 aparece la tablet, en realidad ya existían tabletas, ¿no? Pero aparece el concepto de tablet ligada a una plataforma de contenidos, de aplicaciones, de distintos contenidos, entre los cuales está la lectura, ¿no? Entre los cuales uno entra a una plataforma, puede descargarse un juego, un programa, puede descargarse todo tipo de contenido, pero también se puede descargar un libro. ¿Es un libro? ¿No es un libro? Bueno. Y finalmente lo que son los e-readers, que tienen sobre todo mucha fuerza en Estados Unidos, a partir del Kindle, también por esa época se empieza a desarrollar. Lo desarrollan librerías como Amazon o Barnes & Noble, librerías que dicen, bueno, prevén hacia dónde viene el cambio, dicen, bueno, no vamos a poder vender más libros físicos o va a decrecer la venta de libros físicos, entonces, bueno, diseñan este lector de libros digitales que es a través de una tecnología que se conoce como tinta electrónica, o sea, uno ve prácticamente como si fuera un libro de papel y puede descargar inmediatamente conectado a internet el libro que uno quiera comprar. En su momento era apenas $1 en Estados Unidos, con lo cual es más barato. Este tipo de plataformas, todo este tipo de plataformas digitales ya empiezan a tener fuerza acá en la Argentina, ya lo estamos viendo. También existen sitios locales como bajalibros.com, desde el cual se puede descargar libros, usar en las distintas plataformas. Todo esto es lo que está cambiando, lo que puede ser el ámbito de la lectura, la forma en que nosotros leemos, la forma en que los chicos acceden a la lectura, la forma en que aprenden los chicos, los adolescentes, la forma en que aprendemos nosotros, que aprenden los docentes,
está cambiando todo lo que tiene que ver el ámbito de la lectura. Esta es la evolución de los usuarios de Internet en la Argentina. El crecimiento notable en el uso de Internet. Este es el crecimiento de los smartphones. La línea azul son los smartphones, esto es la venta de smartphones. La línea roja son celulares social phones, serían esos celulares intermedios que permiten, que tienen Facebook, Twitter, pero no tienen un sistema operativo de avanzada, ¿no? El usuario puede usar solamente esas aplicaciones, pero no bajar nuevas. O sea, no sirven para un libro, para todo lo que tiene que ver con plataforma de libros. Y el verdecito son los celulares básicos. Esta es la evolución del Wi-Fi en la Argentina, la venta de celulares que se conectan a Wi-Fi. Conectarse a Wi-Fi permite tener acceso a banda ancha en cualquier lugar, cada vez también hay más lugares con Wi-Fi. Esto va a seguir evolucionando, esto significa que ya no se va a depender tanto de conexiones caras y que teniendo uno de estos equipos uno tiene acceso a este tipo de lectura, ¿no? Y esta es la evolución del 3G, que también está creciendo. La azul son los celulares que se venden sin 3G, la roja son los celulares que se están vendiendo con 3G y por ahí está apareciendo muy chiquitito una nueva variable que es el 4G. Estamos viendo cómo puede cambiar el libro, los libros van a ser enriquecidos, esto significa, esto ya es un proceso que en plena evolución. Un libro que se descarga en cualquier tipo de estas plataformas no solo tiene el texto, sino que las editoriales o los autores le pueden agregar otro tipo de material, video, audio, etc. Se habla ya de la desmaterialización del libro. El libro hoy día ya es un código informático, ¿no? Un software que se descarga en cualquier tipo de dispositivo, pero que desde el punto de vista cultural tiene la misma fuerza, ¿no? Personalización del libro. El libro, las editoriales pueden saber qué están consumiendo los lectores, ofrecerle libros de acuerdo a su propio gusto. Esto puede también aplicarse en las escuelas. Cambios de hábitos que lleva todo esto, una lectura más social, se empiezan a hablar, a ver comunidades de lectura colaborativa, o sea, el que compra un libro lo comenta enseguida a través de las redes sociales con otro, el que estoy leyendo esto, todo lo que tiene que ver con la promoción de los libros ya no pasa tanto por una editorial que lo promueva, sino que es el mismo lector que lo puede viralizar, así se dice, o sea, lo empieza a comentar y entre todos, si les gusta, más allá de la promoción que haga una editorial, se empieza a leer más. Una lectura fragmentada, en lapsos cortos, esto ya lo vieron muchas investigaciones, se está perdiendo lo que es la atención del libro tradicional que empezaba, terminaba, estamos hablando de otro tipo de lectura. Hay una revalorización del libro como objeto de lectura, ¿no? El libro de papel empieza a tener otro lugar, se puede pensar en otro tipo de usos del libro de papel. Yo trabajo en una fundación que se dedica a fomentar la lectura entre los ciudadanos en España. Llevamos desde el año 81 trabajando en este terreno, tenemos una serie de centros en torno a lo que, digamos, podrían ser bibliotecas. Voy a hablar del impacto que esto que llamamos lo digital tiene sobre la lectura, el aprendizaje y la vida. Voy a empezar hablando de un problema que nos preocupa a bastantes personas, que es la soledad en la que puede estar ahora mismo entrando el lector. Hace 5 semanas un compañero de nuestro equipo, Javier Balbuena, que es una persona fundamental para entender el trabajo que estamos haciendo desde 2009 de investigación sobre lo que piensan, lo que sienten los lectores en soporte digital, me contó la historia de Carmen. Carmen es una señora de más de 60 años que desde hacía 2 décadas acudía muy habitualmente a la biblioteca del municipio en el que ella vive, en el sur de España. Es una zona en la que ahora nosotros empezamos a colaborar en la experimentación de un sistema de préstamo de libros digitales desde la biblioteca. La historia de Carmen es muy simple. Ella llevaba una semana sin acudir a la biblioteca y fue un día a despedirse de su bibliotecaria. Fue a despedirse de la bibliotecaria porque sus hijos le habían regalado un e-reader, o sea, un aparato
de lectura de tinta electrónica. Y decía, yo ya no voy a volver y como soy una persona educada, vengo a despedirme. Esto expresa uno de los problemas a los que nos enfrentamos en este momento. Esta idea de que uno no necesita la biblioteca es básicamente un error. Y es la tesis que yo vengo a contarles a ustedes. Es decir, que los lectores necesitan la escuela, que la necesitan más que antes y que necesitan a la biblioteca y la necesitan más que antes. Hace unos años hicimos un estudio con adolescentes. Hicimos también otro estudio, una investigación con jóvenes profesionales. Este no lo hicimos directamente, sino que lo hizo un experto dentro de una obra que nosotros publicamos. Y también hicimos un estudio con personas inmigrantes en Madrid desde Latinoamérica, fundamentalmente eran de países andinos, digamos Perú, Ecuador, Bolivia, y personas que venían de China, personas que venían del norte de África y del este de Europa. Voy a resumirlo. Esto es el imaginario en el que coinciden la mayor parte de los lectores. Dicho en palabras de una señora boliviana, un lector es un rentista, es decir, alguien que tiene mucho tiempo libre para leer, que se aísla del mundo. Les pedimos que desarrollaran un poco mejor este concepto y nos hablaban de un señor con barbas, con gafas, sentado leyendo libros en una biblioteca particular. Es decir, hay una serie de imaginarios que se asignan a la lectura y que están impidiendo a mucha gente sentirse identificada con esa figura del lector. Yo, salvo las gafas, pues la verdad es que tampoco me siento identificado con este lector, ¿no? Y curiosamente, cuando trabajamos con estos mismos grupos de personas, estoy hablando de gente muy joven y de gente de mediana edad, nos encontramos con que, aunque ellos se definían, muchos de ellos, como no lectores, llegaban por la mañana al subte, dirían ustedes aquí, en Madrid, y leían periódicos gratuitos, que hay muchos que se reparten en el metro, hasta en chino, hasta en mandarín. Luego acudían a la biblioteca con sus hijos para hacer las tareas escolares, buscaban un libro que les ayudaran para esto, o un libro de gastronomía, o un libro de bricolaje para poder hacer algo en casa, colocar un enchufe. Leían en internet la prensa de Quito, de Guayaquil, etcétera, etcétera. Es decir, pasaban una buena parte del día leyendo, pero ellos no se consideraban lectores. Entonces ahí tenemos un primer bloqueo. ¿Por qué? Porque tenemos una categoría de lo que es ser lector que ahora encima, con la llegada de lo digital, se rompe en muchos más pedazos. A mí me regalaron, lo conté uno de estos días en la feria, en una jornada profesional, me regalaron en 2008 un e-reader. Lo mantuve en la caja durante un mes, sin abrirlo. No me interesaba, sinceramente. Soy una persona a la que le gustan mucho los libros, es más, me gustan mucho los libros antiguos. ¿Cuántos libros habré comprado en el túnel, primeras ediciones, que busca uno, de un autor como Borges o de quien sea, ¿no? Y soy una persona a la que le gusta el libro como objeto y no sentía ninguna llamada de atención en este respecto. Pero un viernes llegué cansado a casa, abrí la caja y 1 o 2 semanas más tarde tracé la idea con mis compañeros de iniciar una investigación sobre cómo se lee en digital, cómo se sienten los lectores en soporte digital. Al día en el que abrimos los iPads para el segundo grupo con el que trabajamos, que eran niños de 8 a 12 años. Fueron prácticamente los primeros iPads que llegaron a España, primavera del año 2010. Imagínense ustedes, espectacular que significó ese instrumento para ellos. A partir de ese momento empezamos a aprender mucho más de lo que habíamos previsto investigar. No ya sobre la lectura en soporte digital, sino incluso sobre la lectura. Por ejemplo, de estos niños, una conclusión muy interesante es que ellos manejaban perfectamente los dispositivos, pero cuando les gustaba mucho, lo utilizaban para multitud de cosas, también para leer. Pero cuando se les preguntaba que
dónde leían, cuándo leían su libro favorito, sus autores favoritos, nos contestaban: ah, no, eso no, en papel, en la cama por la noche. Eso nos da otra clave también de lo que está pasando con el universo de la lectura. ¿Qué hemos ido descubriendo en esta investigación que se llama Territorio ebook, que empieza en 2009 realmente y que todavía continúa abriéndose como un árbol con líneas de investigación diferentes, desde cómo organizar un sistema de préstamo en una biblioteca hasta cómo organizar un club de lectura para incentivar la comprensión? Se nos ha abierto mucho el espectro de la investigación. Hemos aprendido que el lector, el perfil del lector digital que nosotros hemos conocido, han pasado más de 300 personas ya por esta investigación, es interactivo, es decir, que habla con la máquina, que habla con el autor, que habla con otros lectores sobre lo que lee, que es lúdico en el sentido de que ahora con un soporte digital encuentra cosas que antes no podía hacer con el soporte papel y juega con ellas, interviene. Que es multimedial, y esto es muy importante y creo humildemente que incluso para el sector del libro va a ser, para la industria del libro va a ser muy importante. Son lectores multimedia, es decir, buscan una historia, lo importante son siempre las historias, lo importante son siempre las narraciones, lo buscan en envases diferentes. Por ejemplo, no sé si han visto alguno de ustedes una serie norteamericana que se llama True Detective, perdonen, es muy reciente, ¿eh? Uno la está viendo y de repente, si ha leído a Schopenhauer, dice, pero ¿cómo es posible que un policía de Luisiana esté citando literalmente un texto de Schopenhauer sin decir que es Schopenhauer, haciendo que es él el que dice esto, ¿no? O Nietzsche. O hay toda una simbología de la literatura gótica del 18, del 19 británica o de Lovecraft. Esto para mí es transmedia, es decir, es una historia que puede ser un videojuego, que puede ser una película, que puede ser una novela, que puede ser un libro de pensamiento sobre esa historia, ¿no? Y eso es a lo que yo me refiero con el futuro multimedial que vemos. Y luego hay otro aspecto que es muy duro, que es muy preocupante, que es el de la falta de jerarquías. Me refiero a que el lector digital, sobre todo los más jóvenes, no dan importancia a la fuente, no son capaces de valorar si un humorista escribe sobre física de partículas, si su opinión, su criterio es más relevante que el de un premio Nobel de Física. Y no lo perciben. Por eso se sienten autosuficientes, es decir, no perciben sus limitaciones, se sienten dueños ya de todas las claves para lo que luego voy a comentar, que es la comprensión, que es la validación y todo esto. Y yo creo que es algo que define la época en la que entramos. Ahora bien, la característica más fundamental de los lectores es que son lectores conectados. Lo que más ha cambiado nuestras experiencias, lo que más ha cambiado la forma de leer, es que ellos conectaban en un blog con el autor, entre ellos, hablaban y compartían la historia. No sé si ustedes han vivido la experiencia de subrayar un texto de un libro, una aplicación, que no voy a citar su nombre por no hacer publicidad, y les aparece un mensaje diciendo 17 personas en el mundo han subrayado lo mismo que tú. Da miedo, ¿verdad? Pues este es el futuro. El futuro es la conexión. Que leer en Internet demanda incluso más competencias de estrategias de lectura que leer en soporte papel, porque el hipertexto complica muchísimo las operaciones cognitivas, hace muy difícil la navegación también, la búsqueda de una línea de pensamiento coherente. Y curiosamente los lectores, insisto, están solos y una gran parte de ellos creen que están muy bien solos y que no hace falta la compañía de otros, la ayuda de otros. La mayor parte de lo que vemos en Internet creemos que lo entendemos, pero no sabemos quién lo ha escrito. ¿Una secta? ¿Un partido político? ¿Una empresa? No sabemos por qué lo ha escrito, en qué contexto está. Y así, sinceramente,
nos encontramos con un problema que no se daba en el mundo de los libros que estaban en tecnología impresa, en tecnología de papel. ¿Por qué? Porque además hay otro superproblema, que es que el volumen de la información en Internet se duplica cada 5 años. Esto es una auténtica locura. Y nos plantea uno de los grandes desafíos que yo creo que ustedes, los docentes, tienen que tomar como algo con lo cual trabajar y combatir, que es que el desafío al que nos enfrentamos es el de la selección. ¿Por qué? Porque la información está mal organizada, la información es muy compleja. Somos, en definitiva, usuarios, consumidores, subrayo la palabra. Somos usuarios de la información, somos consumidores de la información. Yo muchas veces he debatido con amigos, amigas, sobre todo bibliotecarias, el término que en el mundo de la biblioteca se utiliza de usuarios. Nosotros en la Fundación hablamos de lectores, con un significado que tiene que ver con la creación y con la parte activa de la palabra. Por otra parte, todos los lectores, porque incluso neuronalmente está estudiado, somos perezosos, intentamos ir a lo cómodo, ir a lo fácil. Es decir, en este caso, ¿qué es más fácil? ¿Entender lo que leemos o acumular información? Nos estamos convirtiendo todos en recolectores de información, pero no procesamos la información. Por eso, el aspecto de la selección es estratégico. Y por eso yo a veces digo que hay un conflicto, que hay una batalla planteada en torno a la selección. ¿Por qué? ¿Quién selecciona en estos momentos? Quien controla la selección puede usar la difusión de información con un gran poder comercial. ¿Quién controla la selección? Ahora mismo, cuando uno hace una búsqueda, incluso para leer un libro en papel, bien sean librerías o, en la mayor parte de los casos, como muestro aquí la página de Amazon, alguien ha determinado cuáles son los libros que probablemente a mí me interesan, en función de criterios como los clics que yo he hecho, en función de unos algoritmos que yo no conozco exactamente cómo están construidos, pero que correlacionan unas cosas con otras y te dicen otras personas que compraron este libro también se han interesado por esto, por esto y por esto. Mucha gente, yo no conozco a mucha gente que sepa cuál es el origen de esta herramienta de selección de Amazon. Curiosamente, yo no lo encontré estudiando, leyendo un libro sobre la lectura, sino en un libro sobre técnicas de Big Data. Y ahí comentaba alguien, el autor, explicaba que en sus orígenes Amazon tenía un grupo de personas, docentes, la mayoría, profesores de literatura, que aconsejaban a los compradores de libros otros libros. Bien, eso se suprimió porque llegó un chico de 20 y tantos años e implantó un sistema de Big Data y fue mucho más eficiente para la empresa. Pero puede ser mucho más eficiente y, sin embargo, ser muy ineficiente para la lectura y para los lectores, o ser casi una catástrofe. Porque, ¿qué ocurre? Nos concentran el foco sobre muy pocos libros, o en otros casos peores, se equivocan y nos dirigen a unos territorios de baja calidad o de falta de interés, de falta de originalidad. Por eso, incluso desde una institución privada, independiente, como nuestra fundación, decidimos que teníamos que hacer dos cosas: asumir esta batalla, tomar las riendas de este conflicto y también hablar, como estoy haciendo ahora, con la gente importante, que son los docentes o los bibliotecarios, sobre la necesidad de dotarnos de instrumentos propios para seleccionar los libros, las lecturas, las fuentes y la información. Es decir, al final estamos hablando de una cosa que es muy seria, que no es
simplemente qué libros compramos en la librería o qué libros pedimos en la biblioteca, sino que la libertad de leer se cifra en la capacidad que tenemos para comprender. En el caso de Internet es imprescindible disponer de una serie de destrezas como son la búsqueda eficaz, la selección, como es la jerarquización, como he dicho antes, ¿no? Y necesitamos que eso sea un proceso desarrollado por una cosa que siempre se ha llamado, que son las mediaciones de la lectura. Curiosamente, nosotros creemos que en lugar de quejarnos o de aislarnos en un búnker defendiéndonos de estos poderosos ejércitos, tenemos que convertirnos en guerreros, en pequeños guerrilleros y utilizar la técnica, la tecnología que ellos también utilizan y construir algún tipo de solución o de respuesta para asumir estos desafíos. Esta es una primera herramienta concreta, es un portal nacido realmente hace año y medio, en el cual a los mediadores, sean docentes o bibliotecarios, unos equipos de profesionales de la mediación, expertos en literatura infantil y juvenil, les dicen, bueno, hemos estudiado la vasta producción editorial y de todo esto seleccionamos el 5% porque nos parece que es interesante por esto, por esto y por esto. Y además, usted, docente, tiene estas herramientas y además este libro trata sobre esto, está indicado para estas edades, hay secciones para bibliotecarios, hay secciones para docentes, hay secciones para editores, hay información para libreros, hay buenas prácticas, hay más de 11.000 fichas bibliográficas ya, hay más de 70.000 ilustraciones de estos libros. Cuando uno encuentra una ilustración que le gusta en un libro, puede navegar y encontrar en Canal Lector todos los libros que hay en Canal Lector de este ilustrador o de este escritor. Buscamos servir a la realidad del aula, de la escuela, de la biblioteca, porque venimos de ahí. Y entonces está hecho a medida de esas necesidades, pero con tecnología equivalente a la que utilizan otro tipo de soluciones comerciales. Porque los mediadores, los maestros, entre otras muchas cosas, tienen que liderar la construcción de conocimiento de los alumnos. Es decir, a través del aprendizaje, los alumnos tienen que construir su conocimiento. Participamos de la idea de que no es el docente el que le tiene que trasladar el conocimiento, y menos en este contexto digital. Allora io mi sento di salutarvi con un consiglio. Entonces yo quisiera saludarlos con un consejo Per i docenti. para los docentes. Credo che essere dentro una fiera del libro voglia dire, e prendere anche la voce, voglia dire insieme con la stessa punto di vista interdisciplinare. Creo que estar en la Feria del Libro y tener voz dentro de la Feria del Libro quiere decir, con el mismo concepto multidisciplinario, Entriamo dentro i libri. estar dentro de los libros. Perché è l'unica possibilità che abbiamo di essere liberi, di proporre, di selezionare e di dire, e soprattutto di conoscere per la prima volta quel mistero segretissimo che sono i libri per ragazzi. Porque es la única posibilidad que tenemos de conocer y compartir y, sobre todo, por primera vez, develar ese misterio que son los libros para niños. Che cosa sono? Questa è un po' provocatoria. I libri che quando siamo professori di secondaria parliamo ai ragazzi, magari parlandogli della critica del libro, ma non utilizzando il testo come collettività e come condivisione dentro il testo. ¿Qué cosas son? Inclusive quizás esta propuesta sea un poco provocadora, porque cuando somos profesores en el secundario hablamos del libro hablándole de la crítica del libro y no utilizando el texto como colectivo y como punto de unión a través del texto. No, è peggio. Utilizzando il testo scolastico, le pagine intonse che nessun studente legge più, perché tutti, penso che non solo in Italia, ma tutti compriamo molti libri, le famiglie si fanno carico di molti soldi di libri inutili completamente. Es peor todavía, porque muchas veces ni siquiera se utiliza el texto original, a pesar de que se compra y se gasta un montón de dinero en la compra de libros inútiles.
Io ho un figlio di 20 anni perché ho fatto la mamma molto tarda. Yo tengo un hijo de 20 años, fui mamá ya grande È dislessico y es disléxico. e dice, uffa, proprio 2 legioni da bambino, diceva, mi dovevano capitare come genitori. Y decía, ufa, justamente 2 grandes lectores tenía que tener yo como padres. E quando un po' è arrabbiato e vede molti tomi grossi, importanti, e guarda il prezzo che costano molto, Y cuando a veces está enojado y ve que hay un montón de volúmenes realmente importantes, pesados, y mira el precio, mi dice sempre, appena muori li vendo tutti. me dice, en cuanto te mueras los vendo todos. Ma con fatica e conflitto, quando insieme abbiamo affrontato seriamente, vale a dire leggendolo, Pero a veces cuando con esfuerzo y a veces conflicto afrontamos seriamente, o sea, a través de la lectura. Shakespeare, Shakespeare, por ejemplo. mi ha detto, non è male questo. Beh, sì, bastante bueno este. Allora io gli dico, dato che hanno sempre tutti i punteggi, le partite di calcio nella testa, così, gli dico, ma da 1 a 10 quant'è? Entonces yo le pregunto, bueno, dado que ellos manejan todo con puntos según los partidos de fútbol, bueno, entre 1 y 10, ¿cuánto le das? Ah, dice, forse è fuori dai numeri. A lo mejor está fuera de esos números. Quindi una certa straordinarietà e insomma, come dire, e al tempo stesso semplicità. O sea que un cierto carácter extraordinario le reconoce y a la vez es porque es simple. Perché quello che hanno di diverso da noi fino a una certa età Porque en lo que se diferencian de nosotros hasta una cierta edad è che loro non fanno mica mai finta di aver letto un libro. es que ellos ni siquiera fingen haber leído alguna vez un libro. Io non ho mai trovato un bambino che avesse fatto finta di leggere un libro. Di adulti, tantissimi. Yo nunca encontré un niño que haya fingido haber leído un libro. En cambio, encontré muchos adultos que lo hicieron. Molti. Allora, il mio consiglio è Mi consejo es fare dei gruppi di lettura dei docenti hacer grupos de lectura de docentes e avere il coraggio di dire che piuttosto che leggano un libro bruttissimo è meglio che leggano, come dicevamo prima, il libro dell'universo o il libro della natura. y que es preferible tener la valentía de decir que antes de que lean un libro malísimo es preferible que lean, como decíamos antes, el libro del universo o un libro de naturaleza. Maria Teresa Andruetto, che tutti noi, spero voi, aspettate come aspetto io, perché è incantevole quando scrive, ma è incantevole quando parla. María Teresa Andruetto, que seguramente ustedes esperan como yo ansiosamente porque es encantadora cuando escribe y cuando habla. Nel suo saggio Verso una letteratura senza aggettivi En su ensayo Hacia una literatura sin adjetivos, ha una definizione che io approvo molto. tiene una definición de la que yo estoy de acuerdo. Lei dice che la letteratura infantile è quell'infantile che l'aggettivo che non ha senso, Dice que en la literatura infantil justamente el adjetivo infantil no tiene sentido. ma lei usa un aggettivo vicino alla letteratura che io considero molto paradigmatico e utile. Ella utiliza otro adjetivo que yo considero paradigmático y útil. Letteratura servile. Literatura servil. Sarebbe molto interessante per me Para mí sería muy interesante essere messa al corrente dei vostri gruppi di lettura da lontano con internet, estar al tanto de los grupos de lectura que ustedes tienen y cuando me vaya a seguir en contacto con Internet, per capire se il lettore argentino para entender si el lector argentino o sudamericano in genere o en general el sudamericano si differenzia dall'addormentato e sopito lettore europeo. se diferencia del adormecido lector europeo. Quello sì molto asservito, Sí, muy servilizado, muy servil, asservito alle logiche del libro come grande industria por la lógica del libro como gran industria. e soprattutto, cosa pericolosissima, Y sobre todo, algo muy peligroso, gli ultimi dati ce lo confermano, la crisi da noi è terribile, la caduta di vendita dei libri per adulti è stratosferica, mentre i libri per bambini tengono.
Y sobre todo la crisis de la caída de la venta de libros para adultos para nosotros es grandísima, mientras que sin embargo los libros para niños se mantienen. Allora il grande rischio qual è? ¿Cuál es el gran riesgo? È il profumo del denaro e quindi, El perfume del dinero. tutti si metteranno ancora di più a fare libri per bambini. Entonces acá al ver esto todavía más gente se va a poner a escribir libros para niños. E noi, in questo caso parlo anche da libraia oltre che da pedagogista, Y en este caso yo voy a hablar como librera, no solo como pedagoga. saremo invasi Vamos a estar invadidos, da tonnellate di libri dannosi. vamos a estar invadidos por toneladas de libros perjudiciales. Dico dannosi quasi piangendo, perché non è una mia idea, diciamo, di carattere elitario per una certa letteratura. Digo perjudiciales porque no es una idea que yo tengo de carácter elitista respecto a una cierta literatura, Ma perché ritengo che i docenti dovranno proteggere i bambini. sino porque creo que los docentes van a tener que proteger a los niños. Non abbiamo mai parlato di questo aspetto della protezione. Nunca- L'infanzia va in un certo senso protetta, a mio avviso sì. No hablamos de este aspecto de la protección, que en un cierto sentido la infancia tiene que ser protegida, a mí me parece que sí. Ci indigniamo tanto quando sembriamo non politically correct, cioè c'è qualcosa che non va oppure no, che abbiamo usato una parola in modo strano, dopo non ce ne frega niente delle pagine e pagine che sottoponiamo ai bambini e sono piene. Prima abbiamo detto di stereotipi oggi, no? Ieri anche di stereotipi, no, molto di più. Somos tan meticulosos y nos indignamos tanto cuando en los diarios aparece una palabra que dicen los políticos y que nos sobresalta o no nos gusta. Sin embargo, no decimos nada de las páginas y páginas que se destinan a la lectura de los niños y que tienen un material È per definire il quale occorrerebbe un'ermeneutica, que para definir habría que manejar una hermenéutica un'ermeneutica pedagogica, un'ermeneutica filosófica. Abbiamo dimenticato l'amico che ha parlato della filosofia dei bambini. No nos olvidemos acá del amigo que habló de la filosofía de los niños. Mentre lui parlava, io mi sono fatta una domanda Cuando él hablaba yo me pregunté, che c'entra con la protezione dell'infanzia o con il ruolo che noi abbiamo. ¿qué tiene que ver con la protección de la infancia y con nuestro rol? Possiamo essere un po' esterni dalla classe perché dobbiamo gestire l'intelligenza collettiva. Podemos estar un poco fuera de la clase porque tenemos que manejar la inteligencia colectiva, Ma non possiamo toglierci il ruolo di adulti. pero no podemos despojarnos de nuestro rol de adultos. Se vogliamo riprendere un termine classico, forse della saggezza, dell'esperienza della vita, e ho pensato a Socrate. Si nosotros queremos retomar un término clásico, podemos decir que no nos podemos despojar de la experiencia de la vida, de la sabiduría que eso nos da. Y pensé en Sócrates. Allora, se vi ricordate, Socrate viene mandato a morte perché? Per pervertire la gioventù. Por pervertir a la juventud. E quando Meleto, il suo accusatore, che Y cuando Meleto, que lo acusaba, c'è un passo bellissimo di risposta di Socrate che dice così. Adesso provo. Sócrates le responde de una manera hermosa de la siguiente forma. Dice, ma dai Meleto che anche tu sei convinto, lo sai che i giovani devono avere qualche cosa di meglio. Pero entonces Sócrates le contesta, vamos Meleto, también vos estás convencido de que los jóvenes tienen que tener algo mejor. Questo qualcosa di meglio Esto algo mejor l'ho sempre considerato nel mio percorso pedagogico, ho insegnato per 10 anni alla scuola elementare. Después de enseñar durante 10 años en la escuela primaria, esta expresión, merecen algo mejor, siempre lo consideré, Che questo meglio fosse innanzitutto un patto, come dire, di sincerità, di autenticità. lo consideré un pacto de sinceridad y de autenticidad. Tanto i bambini lo sentono come siamo. De todas formas, los chicos, los niños, no sienten como somos.
e ci fanno delle domande quando sanno che noi risponderemo, altrimenti stanno zitti. Y nos hacen preguntas cuando saben que les vamos a contestar. De lo contrario, están callados. E come docenti noi sappiamo che la domanda del bambino è la prima ragione del nostro essere docenti. Y nosotros sabemos como docentes que la pregunta de un niño es el primer motivo para ser docentes. E questo pensiero di fare il meglio per i giovani mi ha sempre accompagnato e credo Y este pensamiento de hacer lo mejor para los más jóvenes siempre me acompañó. che questo ultimo percorso di vita che mi resta, se mi resta, Y creo que lo que me queda de vida, si es que me queda, lo dedicherò alla difesa di questo pensiero. lo voy a dedicar a defender este pensamiento. Ovviamente la libertà, lui è morto, Socrate, fra l'altro Socrate poteva anche cavarsela, no? Obviamente, después de todo, Sócrates terminó muriendo y eso que él se las podía arreglar de otra manera. Ma per lui l'osservanza della legge Pero para él el cumplimiento de la ley era importantissima. era muy importante. Io vi saluto veramente di cuore, restiamo connessi, Yo los saludo con todo el corazón y espero que sigamos en contacto. leggiamo Leamos e mettiamo qui qualche cosa che ci emoziona, il cuore ci sembra umano, e là tutto quello che è lontano da questo. y pongamos de un lado todo lo que nos emociona y alejémonos de lo que no nos acerca a eso.
Thank you.